Buenas tardes, me presento, mi nombre es Estefanía Álvarez y soy estudiante de Psicología en la UNAD. Mi grupo es el 403019 y vamos a realizar un foro focal. Con nosotros está la señora Amanda Solano, Paula Castro, Estefanía Castro, Iván Torres y Angie Castro. Vamos a dar las reglas que están el objetivo de este foro, que es saber lo que ustedes piensan acerca de los migrantes venezolanos. ¿Qué vamos a hacer con la información? Solo es un trabajo de la universidad en el cual pues tenemos que exponer lo que la comunidad piensa acerca de esta problemática social que tenemos en el momento. ¿Cuánto tiempo va a durar? Vamos a durar mínimo media hora en este foro focal para que lo tengan en cuenta. Las reglas que tenemos para este foro focal no hay respuestas correctas ni incorrectas. Cada uno tiene versión diferente de un tema. Vamos a escuchar atentamente a las otras personas y voy a apoyarme con unas preguntas para poder hacer el debate. Vamos a empezar con las preguntas, entonces, son 5. La primera es: ¿han sentido alguna vez discriminación o prejuicios hacia los migrantes venezolanos? ¿En qué situaciones? Sí, en mi caso, digamos, yo soy una persona que me transporto mucho en Transmilenio. Entonces, para mí es muy cansón, llega a ser cansón, cuando se suben muchas personas a cada ratico a vender. Es un poquito hostigante esa situación. Entonces, digamos, en mi caso sí me pasa así. Es más, digamos, cuando a veces uso ese transporte, es fastidioso cuando utilizan la población infantil para generar pesar o lástima a los pasajeros y que les puedan dar dinero, y pues me parece mal porque están usando los niños para eso y no me parece. Entonces, en ese aspecto también. Okay. Otro prejuicio que hemos visto, no sé si lo han notado, es que, no sé, los ven en la calle, ay, ese venezolano, ¿sí? No sé, cuando uno lo ve en las tiendas o en cualquier lugar dice, ay, es que me atiende un venezolano, a veces la gente dice, no, yo allá no vuelvo, ¿sí? Porque a veces ellos tienen una actitud diferente a la de nosotros. Nosotros somos como más carismáticos, tendemos no a hablar tan enredado y ellos tienen como otras... A veces hablan muy rápido y uno dice, pero no le entiendo porque hablan como, vamos a decirlo así, como costeños. Entonces nosotros decimos, pero ¿qué quieren decir? Porque no entendemos. O lo atienden a uno de mala gana. No sé si han sentido eso. Y uno dice, no, yo mejor, o no sé si les pasa, yo a esa tienda no voy, prefiero ir otra cuadra más allá con tal de que no me atienda esa persona. Sí, yo trabajo, por ejemplo, en el centro y pues en el centro se ve mucha población de bajos recursos, pero malos, digámoslo así. Y uno ve mucho venezolano y uno anda, este ya me va a pedir plata, este también entonces yo prefiero cambiarme de cera pues para no vivir esa situación, digamos. Sí, en mi caso, digamos, ellos también alguna vez me robaron, de hecho, me robaron mi teléfono móvil de una manera pues horrible, y ya desde ahí yo personalmente les cogí como el pero a esa población, entonces ya es general. Bueno, digamos que uno no debe como generalizar y uno tiende a caer en ese error de decir porque tuvo una mala experiencia con un migrante, entonces ya todos son iguales. Pero si nosotros también tuvimos una mala experiencia, una desafortunada experiencia también de un robo, también eran personas venezolanas y a mí personalmente me sucedió eso. Que yo ya entonces soy como muy prevenida, veo un venezolano o un migrante, bueno, porque tampoco hay que como enfocarse porque migrantes hay varios de varios países, pero sí ya uno como que, ay, el venezolano allá viene, no sé qué, entonces uno tiende como a ser prevenido y no debería ser así. Sí, de todas formas, cuando estamos prevenidos es porque ya ha sucedido algo y nosotros como colombianos tendemos a ser como más, un poquito más como temerosos, ¿sí? A qué nos pueden hacer, a qué puede pasar en una situación y de todas formas cómo debe uno actuar, que también en cierta forma estamos como se dice, como desinformados a cómo actuar en ese caso de una persona extranjera. También con las experiencias de los demás, uno ya dice como, pues a mí nunca me ha pasado nada con nadie, pero uno dice,
siempre hay como algo que uno dice, esa persona dijo esto, ellos roban y uno está es como prevenido, ¿sí? Y porque vienen de otra cultura. Entonces, digamos, yo digo, bueno, en nuestro caso, bueno, en todo lugar roban, pero yo diría, yo le devolvería eso a esa persona, o yo prefiero buscar de otra forma el trabajo que robando, pero ellos no, ellos lo hacen pues robando, buscando ese tipo de cosas. Y también, digamos, en mi caso, que también sufrí un robo por venezolanos, entonces, digamos, mi forma de prevenirme es ahora, pues como todos sabemos, uno antes decía, "Ay, se subió un ñero", entonces guarde las cosas. Para mí ahora se subió un venezolano, se subió un ñero, guarde las cosas. Ya uno busca la manera más bien como de alejarse de esa clase de personas porque pues sí, generan cierto temor. Y se ganaron esa fama ya entre todos, digámoslo así. exacto. O sea, por unos pagan todos, desafortunadamente. He conocido pues población venezolana que son muy trabajadores y muy honestos y todo eso, pero pues desafortunadamente es más la mancha negra, digámoslo así, que los que son buenos. Ok, bueno, vamos a darle continuación a la segunda pregunta. ¿Sienten algún tipo de prevención respecto a que el gobierno colombiano esté implementando políticas públicas que buscan proteger los derechos de los migrantes venezolanos? Bueno, en ese caso, digamos, sí les han dado mucha prioridad a los venezolanos o a ese tipo de población antes que a nosotros como colombianos. Ejemplo, en mi caso, digamos, yo soy beneficiaria de subsidios del gobierno y he visto muchos casos porque, digamos, en Facebook yo estoy en grupos del tema de ingreso mínimo garantizado, que es un subsidio que da el gobierno, en tema de los subsidios que da como tal el gobierno en general en todo el país. Y se da uno cuenta que en muchos casos le dan la prioridad a ellos, a los migrantes. Y va uno a ver, y hay una fila inmensa de colombianos esperando un beneficio, digamos, como son los subsidios o las ayudas. Y lo otro que me he dado cuenta, por lo que soy mamá, es en el tema escolar. Les dieron mucha prioridad a los niños venezolanos. Bueno, uno sabe que ellos no tienen la culpa porque son niños, pero le dieron prioridad a ellos en cuanto a los cupos, y muchos niños colombianos tuvieron que ir a rebuscar cupos y muchas veces en muchos casos más bien, quedaron más lejos de casa que los mismos niños venezolanos. Sí, de hecho, sí, vamos a ver en cada área, vamos a ver en lo laboral, no solamente en lo económico y en lo escolar, sino también lo laboral, también de pronto en un puesto aún, en el transporte, a veces tienen privilegio más una persona de esta clase que de pronto nosotros mismos, ¿no? De pronto lo vemos mucho en Transmilenio, que esa clase de gente se cuelan, ¿sí? Y no pagan un pasaje. Nosotros que pagamos el pasaje tenemos que de pronto darle una silla, de pronto tenemos menos prioridades que ellos, porque ya tenemos de pronto en cierta forma como miedo, ¿sí? De pronto sentirnos agredidos porque de pronto hacemos un reclamo o porque decimos algo a veces incorrecto, ¿no? Y si lo metemos, digamos, en el sentido de comparar, no sé si ustedes al inicio, cuando empezaron a llegar bastantes venezolanos, estaban como en un tema gubernamental ayudando como a unos niños de Guajira y bueno, una situación bastante delicada que estaba viviendo o está viviendo Colombia, y detuvieron ese proceso y empezaron a hablar literalmente de los migrantes y empezaron a decir, bueno, ¿y cómo los vamos a defender? Bueno, ¿y cómo los vamos a ayudar? Bueno, y empezaron a establecer leyes para ellos. Entonces sí es totalmente notorio y de hecho es público para nosotros como colombianos ese sentir y eso que están haciendo por ellos. Entonces sí. Ok, bueno, vamos a darle paso a la tercera pregunta y es, ¿les incomoda la presencia de vendedores ambulantes migrantes dentro del sistema de transporte público? Sí, no, ¿y por qué? Pues siempre, digamos que
Eso es un fenómeno que siempre ha ocurrido. Ahora, pues digamos que es el foco en sí de la población venezolana, porque pues no hay más oportunidad en muchos casos. Muchos de ellos no tienen permisos, no tienen papeles, no van a completarlos, o simplemente nunca han tenido una formación, o es la forma en la que aprendieron a ganarse la vida. Entonces, digamos que es incómodo el generar el desorden a nivel social, porque digamos que las ventas ambulantes hacen parte de la economía, pero cuando se genera ese desorden se pueden generar inseguridad, se genera ese tipo de cosas, porque se camufla el vendedor con el ladrón, se camufla el vendedor con el que busca o está pendiente de quién tiene algo para informarle al ladrón. Entonces ese tipo de situaciones son las que realmente generan esa incomodidad. Más allá que sean migrantes o sean venezolanos, es esas situaciones, porque quizás si se hiciera de una forma ordenada, como por ejemplo los chinos, tienen un centro, tienen un sitio, una cuadra donde venden, donde hacen toda la venta, pero ellos no están ni en el transporte ni de forma desordenada, porque tienen una cultura completamente diferente. Sí, digamos que sí es bastante incómodo, también lo digo por experiencia personal, y es porque yo cojo la ruta 8 de Transmilenio. La ruta 8 de Transmilenio empieza por la estación Tigua. En esa estación es bastante pequeño el espacio donde están las personas esperando el transporte. Entonces, ¿qué vi yo una vez? Habían unos venezolanos con maletas al frente, y lo que hacían es que pues obviamente todos nos acumulamos ahí como para cogerlo, y literalmente ven a las personas y empezaron rápido a sacarle las cosas y las meten en las maletas. Entonces, a mí, digamos, sí me ha pasado bastantes situaciones incómodas en transporte, y para mí sí es bastante como mal. Sí, de todas formas, la inseguridad que se crea a través de estas situaciones que ya las hemos visto y ya las hemos palpado, es siempre muy incómodo. De hecho, ya se sube mucha gente, en cierta forma cuando ellos empezaron a llegar, uno de pronto les colaboraba, pero ya ahorita se sube demasiado gente. Si son 4 puertas en Transmilenio, en cada puerta se sube uno, se baja y en la siguiente estación vuelve la misma situación. Entonces lo que va a generar es mucha desconfianza, mucha inseguridad, y ya no se puede de pronto transportar uno en un medio de transporte como de pronto con tranquilidad, como que de pronto si yo viajo lejos yo voy a poder de pronto descansar, reposar un poquito, echarme un sueñito, sí, porque uno lo hace, pero ya no va a ser seguro. Ya uno apenas escucha que una persona va a hablar, uno está mirando quién es que va a hablar, o que si se me va a acercar a mí. Entonces crea mucha inseguridad, la verdad que sí. Bueno, sí, de hecho, pues claramente sabemos que el tema de las ventas ambulantes en Transmilenio no es algo nuevo, eso es algo de ya mucho tiempo, pero desde que empezó el tema de los migrantes venezolanos, sí, obviamente se multiplicó muchísimo. Yo recuerdo que una vez que iba en un Transmilenio, sin mentir, mínimo unos 10, y lo que dice mi mamá es cierto, en todas las puertas se subía uno, y ya, digamos, uno que iba todos los días se daba cuenta que a veces se subían los mismos y hasta con historias diferentes. Entonces ya uno, eso genera lo que dice mi mamá, desconfianza, miedo, o sea, hay muchas cosas que no son como cómodas. Entonces ya uno no viaja tranquilo en el medio de transporte por esa situación. Exacto, y anotándole, digamos, algo o agregándole a eso que acaba de decir. Ahora cogieron la costumbre, lo cual a mí me genera una incomodidad terrible, y es que ya lloran. Entonces, por favor no me ignoren, y por favor, es que tengo mucha sed, y ya lloran, y ya, mejor dicho, es que nadie me quiere ayudar, y es que no sé qué, y bueno, entonces es una situación que a mí personalmente ya me genera fastidio.
para ser ¿Saben sincera. qué otra cosa? Bueno, ahí también con el mismo tema es que a mí me sucedió como en 2 ocasiones y es que se dio esa situación y entonces ya tienden a ser agresivos. ¿Por qué? Porque al ver que, o sea, uno ya, si ya le ayude a alguien, pues yo, otro que se suba, pues yo ya muchas veces no tengo. Y entonces uno no les ayuda y entonces, ay, no me ayudaron estos tal por cual, y empiezan a maldecir y eso da mucho miedo, lo digo por experiencia propia, porque un día yo iba como o sea, iba de pie y el señor, bueno, se subió con su historia y nadie le ayudó, entonces él se tornó agresivo y empezó a tratar mal a la gente y él se me hizo al lado. Y me volteó a mirar y me dijo, usted tampoco me va a ayudar, y a mí me dio mucho miedo eso. Entonces ya se ve también ese tipo de situaciones que ya de verdad no genera nada confianza. Son diarias. Bueno, otra cosa que yo, pues cuando empezó, que yo escuchaba a los vendedores cuando yo estaba en la estación, decían, no, hay muchos venezolanos y ya no puedo vender bien, como decía Iván, lo económico para ellos, o sea, lo que era propio del colombiano pasa a ser del venezolano. Exacto. Y ellos decían, no, ahora ya no puedo vender lo mismo, está muy complicado, yo antes vendía tanto y ya no puedo porque hay más y más y más personas. Y es, digamos, muy incómodo. Pues yo casi no me subo al Transmilenio, pero una vez que me subiera, pasaba uno, pasaba el otro, y así era como todo el camino, y ya es muy estresante porque uno dice, no, ya silencio, necesito ya salir del trabajo, ya salí de cierta hora, necesito ya silencio. Entonces también es incómodo por esa parte. Listo, vamos a hacer la cuarta pregunta, es ¿siente que la población venezolana les está quitando oportunidades laborales, económicas, gubernamentales? ¿Por qué? Argumente su respuesta. Sí, y esto lo hablamos en parte en la segunda pregunta que nos formuló. Efectivamente, lo que decía Paola es cierto. Hemos visto que, ejemplo, el tema estudiantil se ha visto mayormente beneficiado para los niños venezolanos. Efectivamente, hay mucho niño colombiano buscando la oportunidad de acceder a un cupo, pero hemos visto que en muchas instituciones, y pues creo que eso es algo que viene también del gobierno, es que se establece que le den prioridad a los niños venezolanos y muchas veces los niños colombianos no alcanzan a acceder a los cupos porque les están dando esa prioridad. Otro tema es el tema de los albergues temporales, que eso también es un tema que se vio mucho en el centro. ¿Qué pasaba? Bueno, estaban las personas colombianas en esos albergues y todo eso, y cuando empezó a llegar esta gran cantidad de personas de Venezuela, lo que hicieron es que ellos creaban sus propios albergues, con ayuda obvio de las alcaldías locales y demás, les proporcionaban estos espacios y a ellos les prestaban atenciones adicionales, como cuáles, que odontología, que salud, que pasaban a revisar a los niños, esto, y muchos de los colombianos se quejaban de esta situación porque decían, o sea, ¿de cuándo acá se están viendo estas ayudas cuando nosotros tanto tiempo que llevamos en estos albergues y a nosotros ni siquiera decir, venga, hacemos una valoración médica para los niños o alguna cosa? Eso generó también mucha incomodidad, o pues obviamente porque es un espacio que estaba teniendo la población colombiana y no se daban estos beneficios, y ahora para ellos sí. También lo podemos ver en el tema laboral, se ha visto muchísimo y hay mucha gente que habla de esto, y es que, digamos, en tema de las ofertas laborales, la obra de mano venezolana viene, perdón la expresión, a regalarse por un menor sueldo. Digamos, al colombiano le ofrecen un mínimo y el venezolano recibe menos del mínimo, y pues la empresa lo acepta porque es menor el gasto, el pago para ellos. Entonces eso ha afectado a muchísima población colombiana, y también eso se ha visto, digamos, en el tema del trabajo informal y pues de trabajo de personas que no le pagan a los colombianos una prestación laboral. Entonces pues yo le digo, no, yo al colombiano le pago 50,000, pero como llegó el venezolano yo le ofrezco 20,000 pesos y no pasa nada, porque no hay un respaldo, digamos, de una prestación de servicios, de unas prestaciones sociales. Entonces no hay problema, y mucha gente colombiana a raíz de esto se ha quedado sin empleo. Entonces realmente sí nos hemos visto muy perjudicados en muchos aspectos.
por esta situación. Claro, porque de todas formas vemos como muchos colombianos nunca han recibido un subsidio de gobierno, pero si llegó un venezolano en estos momentos y recibió un subsidio de gobierno, uno dice, bueno, ¿dónde están mis derechos, no? Hablando ya de leyes, uno tiende a decir, bueno, si yo tengo derecho a mi país, a que mi gobierno me respalde, ¿dónde está mi respaldo? Y llegan estas culturas, estos países diferentes a nuestra nación y ellos sí los tienen en cuenta, bueno, nos vamos a ver ciertamente atacados en cierta forma por parte del gobierno, de no tener un respaldo cuando lo necesita uno y de ver que sí se lo dan a estas personas, ¿no? Otro tema que escuché ahorita es sobre que hablan de la mano de obra del campo. No sé si me quieren contar sobre eso. Bueno, la obra de mano del campo es prácticamente lo que ya veníamos hablando, que ellos prácticamente regalan su trabajo por un plato de comida, porque sí, listo, lo necesitan, sí, eso no se le quita a nadie, pero entonces están en cierta forma quitándole a nuestros trabajadores o a nosotros mismos esa oportunidad que teníamos, ¿no? De hecho, las empresas han tomado muchas, ¿cómo se dicen? Como acciones en contra del trabajador colombiano, ¿no? Por causa de esto que ha venido a ser causante contrario a nosotros. Ok, bueno, vamos a hacer la quinta pregunta y es, ¿cuál cree usted que sea el motivo por el cual algunos migrantes a los distintos países que llegan se dediquen a mendigar o a hacer actividades distintas que trabajar? Bueno, pues digamos que eso puede ser ya un tema muy cultural, porque básicamente digamos que obviamente pues la mendicidad es parte y está en casi todas las sociedades del mundo, pero pues lastimosamente las personas que llegaron en su momento vieron en la mendicidad una forma de ingreso mucho más fácil, mucho más rentable, con menor esfuerzo. Vieron que digamos que el colombiano por defecto es generoso y pues lastimosamente en su momento se aprovechó de eso, y hoy en día digamos que es mucho más complejo porque ya digamos que somos más prevenidos frente a eso. Y también quizás la falta de preparación y de oportunidades, porque pues muchos llegaron sin una preparación, sin un estudio, sin conocer hacer un bien, sin poder o sin saber hacer alguna técnica como para poder trabajar, zapatería, trabajar la madera, construcción, nada, solamente venían de una sociedad que les daba gratis y les daba sin ningún esfuerzo, y aquí la mendicidad se convirtió en que ya no era su gobierno, sino era el ciudadano de a pie el que les daba, y pues su esfuerzo era levantarse y pedir. Entonces es el menor esfuerzo. Entonces de alguna manera pues esa es una de las explicaciones, no generalizando porque hay muchos que han venido a aportar, y la migración es buena cuando se recibe un buen aporte y se maneja de buena forma. Pero lastimosamente en este caso no ha sido buena por la forma en la que viene y la intención de lo que se espera. O sea, que esperan que lo que no se logró ya en Venezuela ahora se dé en otros países, que vivienda gratis, estudio gratis, mercados gratis, y eso no se logra en otras naciones, y por eso es que se termina en ese tipo de actividades. No, y bueno, digamos, como aportando al apunte que da Iván, digamos, una vez en el noticiero, periodista, algún periodista hizo la entrevista a uno de ellos, a un migrante, donde él se sentaba en una panadería y estaba en una mesa y sacaba toda la cantidad de monedas de lo que había recogido durante el día. Iba uno a ver y ellos ganan el triple de lo que gana uno
estando trabajando como En un empresa día, ajá. y estando trabajando en una empresa. Entonces, claro, ellos no van a decir, ay, no, yo me voy a tomar el trabajo de ir a una empresa a golpear y decir a ver si me dan trabajo, sabiendo que mendigando o generando lástima o pidiendo voy a ganar muchísimo más. Y muchas veces ellos a raíz de eso pues viven hasta mejor que de verdad uno, ¿sí? Porque obviamente tienen mejores ingresos. Entonces pues digamos El problema es cultural. Según como ellos fueron enseñados en su país, de pronto ellos vinieron simplemente a ver la oportunidad fácil, porque ellos fueron enseñados, digámoslo así, ¿no? Que haya sido lo que les enseñaron, ¿sí? De que todo les regalaban, entonces yo vengo y miro en otro lugar la oportunidad fácil. Bueno, en Venezuela sí tenían de pronto muchas, ellos tenían muchas oportunidades porque tengo entendido que fue un gobierno, bueno, antes era un gobierno como bueno, donde les dieron como oportunidad a ellos, antes de, bueno, como que el chavismo, bueno, no sé, tengo algo así como, entonces, Comunistas. ok, bueno. Entonces todo es igual para el pueblo. Exacto, ¿sí ves? Y antes eran democráticos como nosotros. Ok, Es por eso. entonces digamos que tenían como igualdad de derechos en ese caso. Entonces, Yo digamos que iba a decir que también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el punto que decía Iván, cuando ellos no tienen documentos, que vienen indocumentados, creo que de pronto al proceso de traer una persona y permitirle el ingreso al país, pudieron haber implementado algo para poder ayudar a esas personas en ese sentido. Listo, venga, usted viene a este país, sabemos que viene indocumentado, debería existir algún tipo de permiso según lo que yo sé hacer o puedo llegar a aprender a hacer para poderles también ayudar a eso, sabiendo que les iban a permitir ingreso a eso. Ya es como un punto más abierto de opinión. Ujú. Bueno, otra cosa que yo he visto, bueno, que se les ha quitado las oportunidades. Bueno, yo estoy de acuerdo con todos ustedes porque como se les paga menos, pues obviamente le quitan el trabajo a los colombianos. Y digamos, no sé, hay muchas personas que tienen doctorados, que son abogados, que sí, y tienen que dejar su profesión a un lado, como ser taxistas, o no sé, o ser vendedores ambulantes, porque por culpa de esa falta de oportunidades no pudieron ejercer su profesión. Después de pasar como 5 años estudiando, a veces hasta 10 o algo así. Y digamos que, pues, el ejemplo de un abogado. Un abogado aprendió las leyes de su país que van a venir a ser muy diferentes al país donde ellos migran. Entonces, claramente, ellos tomaron esa carrera, el tiempo que haya sido, no sé, 5 años, y llegan a otro país donde son unas leyes totalmente diferentes y ya la carrera tiende a ser nula, porque ya tienen que empezar a mirar cuáles son las leyes que rigen el país y a encaminarse en ello. Entonces, ahí también se trunca como la oportunidad de que sigan avanzando en su estudio O en su profesión. o ejerciendo su profesión. Ajá. Correcto. Sí, es verdad. Otra cosa que yo he escuchado es, por ejemplo, que ellos estudian muchas cosas, no solo los abogados, sino que llegan acá y dicen, no, este estudio es nulo para Colombia. Entonces, o tiene que empezar y no, pues sí, para nosotros es difícil estudiar, ¿sí? Porque tenemos que tener la economía para entrar a una universidad. ¿Cómo va a ser para ellos que, digamos, están empezando aquí de ceros? O sea, no digo que sea imposible, pero el plazo va a ser de 10 años o algo así para que ellos digan, listo, tengo este dinero, esta es mi oportunidad, ¿sí? Porque puede haber universidades o algo así que diga, sí, aceptamos venezolanos, solo tiene que traer esto y ya. Y sí, pero obviamente lo económico, tanto para los colombianos como para ellos, es un freno, ¿sí? En ese aspecto, como dicen ustedes, para las personas que quieren progresar y darle un buen desarrollo al país, ¿sí? Para esas personas que quieren hacerlo bien. Sí, ¿no?
¿no? Listo. Entonces, muchas gracias a ustedes por su opinión, por este foro focal, por acompañarme el día de hoy. Entonces, damos terminación a este foro focal. Muchas gracias. Muchas que estén muy bien. Gracias. Gracias.